Pues estamos de regreso y hemos venido platicando en estos días y hemos venido revisando pues este anuncio, porque ni siquiera fue una propuesta, se dio como un anuncio en el marco del Sí, Día del Trabajo por parte del gobierno federal que anunciaba la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, lo cual significa pues prácticamente 8 horas menos, un día menos de trabajo si lo queremos ver en estos términos y que ha generado muchísimas reacciones. Ayer platicábamos con el presidente de la Concanaco a nivel nacional y él nos daba a conocer, bueno, pues su perspectiva al respecto, en donde decía es que no puede ser una medida generalizada, pero queremos hablar del efecto que esto podría traer para una entidad como San Luis Potosí, a una realidad como la potosina. Por eso le agradezco mucho a Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí, que converse con nosotros. Buenos días, presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Erika, Jonathan, un saludo hola. a todos su auditorio y estoy aquí a las órdenes. A ver, primero dime una cosa, presidente. ¿Ustedes sabían que se iba a dar este anuncio en el marco del 1 de mayo, Día del Trabajo, o los ha tomado por sorpresa? Porque digo, una cosa es que se haya venido manejando desde hace tiempo y otra que se dé como un hecho justamente en el marco del Día del Trabajo. ¿Ustedes ya lo anticipaban? Bueno, sí, ya ves que en meses anteriores se había comentado algo al respecto. Esto quiero aclarar que pues es una propuesta de reforma, ¿verdad?, que se está impulsando. Nosotros vemos pros y contras, ¿verdad?, de manera favorable en caso de aprobarse, que se aplique gradualmente hasta el año 2030 para empezar a preparar a los negocios. Vemos también favorable que exista un diálogo y foros entre el sector privado y las partes involucradas, llámese gobierno, trabajadores a través de sus sindicatos y, como te comento, empleadores. Y esto, pues, poder llegar a un equilibrio en beneficio de todos. Ahora, ¿qué representaría para San Luis Potosí? A ver, te lo pregunto de manera muy clara. ¿Es San Luis Potosí un estado con las condiciones para ir a esta reducción de la jornada laboral? Y bueno, considero que no es el mejor momento para hacerlo, ya que no existe en el país pues un entorno económico favorable y ha sido complejo para algunos negocios salir adelante. Pudiera afectar principalmente a las MIPYMES, que son el motor de la economía y son más del 98% de las empresas del país, que generan 7 de cada 10 empleos. Esto podría aumentar la informalidad, ¿verdad?, que tú sabes que ronda en el 55%, y que vemos, Erika, que algunas empresas siguen batallando para mantener sus cortinas abiertas después de la pandemia del COVID. Entonces creo que no es un buen momento para aplicar esta medida. ¿Qué efectos tendría? Además de esta que nos dices, el aumento de la informalidad, ¿qué efectos traería sobre todo para estas MIPYMES? Y bueno, pues la complicación que estamos viendo, sobre todo la situación económica en general del país, ¿verdad? Creo que, como te comento, no es el momento. Nosotros, como sector empresarial, siempre hemos estado a favor del bienestar de nuestros trabajadores y de sus familias, los ha demostrado. Sin embargo, ¿verdad?, creo que primero se necesita incrementar la productividad. Creo que tenemos todavía que trabajar, y México en general, ¿verdad?, seguir impulsando la productividad en el país. Ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que esta medida estaría impactando primeramente a los más pequeños, a las pequeñas y medianas empresas, son a los primeros que les impactaría, porque no tendrían la capacidad de irse acomodando a esta ley que ya por lo que se ve irá llegando gradualmente. ¿Cuál es su opinión de ello? Es correcto, yo coincido, ¿verdad? Como te comento, creo que aquí las principales afectadas serían las MIPYMES. Ahora, con todo este panorama, Jonathan, a través en conjunto con la Concanaco, hemos hecho una propuesta, un contrapeso, ¿verdad?, en caso de que se apruebe esta reforma, de una deducibilidad total de nómina para hacer frente, ¿verdad?, a estas nuevas obligaciones laborales. Esto proponemos, ¿verdad?, reformar el marco fiscal y laboral del país con el fin de permitir la deducción al 100% de los gastos de nómina, incluyendo sueldos, prestaciones exentas y previsión social. Esta medida yo creo que es urgente y estratégica para impulsar la productividad, fortalecer la Claro. formalización del empleo y hacer frente a estas nuevas obligaciones que recaerán sobre las MIPYMES que estamos hablando en los próximos años. Ahora, dime una cosa, presidente.
esto que ustedes están pidiendo es para fortalecer a los generadores de empleo, pero yo te lo pregunto de manera mucho más amplia. A ver, si realmente este país hoy está consciente de la necesidad de mantener las fuentes laborales, de mantenerlas, ni siquiera voy a hablar de generar más, porque en el escenario en que nos encontramos creo que ya iríamos de gane si logramos mantenerlas, formalizar las que tenemos en la informalidad. Si realmente quisiéramos apostar por ello, ¿cuáles tendrían que ser los pasos a seguir? Y no solo me refiero a las decisiones desde la federación, sino también desde las entidades federativas. ¿Qué tendríamos que hacer para garantizar a los trabajadores la manutención, digamos, el que puedan mantenerse dentro de la vida productiva? Bueno, pues principalmente es eso, ¿no? Yo creo que se tiene que fortalecer la formalidad. Vemos demasiada informalidad, como te comento, rondan el 55%. Yo creo que es necesario mayor apoyo de los gobiernos en cuanto a capacitación, financiamiento para los emprendedores y sobre todo, ¿verdad?, en el tema fiscal habría que buscar la forma en ayudar a las MIPYMES. Te comento, ¿verdad?, las empresas actualmente pues solo pueden deducir entre el 47 y el 53% de los gastos de nómina. Esto pues encarece significativamente la contracción formal y limita la competitividad. Creo que esto es en lo que hay que trabajar principalmente. ¿Hay las condiciones en San Luis Potosí para hacer negocio, para abrir una empresa? Porque de pronto pensamos, presidente, que cuando hablamos de empresarios son estas empresas multinacionales de grandes capitales, pero no, a ver, pensemos, y como tú lo referías, la mayor parte de los empresarios en San Luis Potosí son de estas de estas pequeñas empresas, gente que está tratando de salir adelante, de subsistir y de generar fuentes de empleo. Estamos en condiciones, estamos poniendo las condiciones propicias en México y de manera particular en San Luis Potosí para que se den el surgimiento y sobre todo, no solo el que surjan, sino que se logren mantener las empresas. Sí, bueno, yo creo que tenemos un estado bastante atractivo para la inversión, para la generación de empleos, a pesar de los problemas que hemos estado viendo, ¿verdad? Como por ejemplo la atención de los aranceles. Creo yo que San Luis Potosí, por la ubicación estratégica que tiene, el clima laboral, la infraestructura, ¿verdad?, que se tiene, es un estado donde se puede seguir atrayendo la inversión y que las empresas puedan seguir generando empleo. ¿Cuántos empleos generan, por ejemplo, las MIPYMES en San Luis Potosí? Bueno, pues el sector terciario es uno de los generadores de empleo más importantes. Vemos, ¿verdad?, ahora que se ha reducido bastante lo que es el empleo, ¿verdad? Lo vimos que se perdieron pues en el país 47,442 empleos en el mes de abril. Aquí en San Luis Potosí pues se perdieron también alrededor de 4,160 puestos de trabajo. Esto creo yo que es la desaceleración el empleo, está relacionada con la percepción desfavorable del entorno económico nacional e internacional por parte del sector empresarial. Vemos, ¿verdad?, que persiste la incertidumbre económica global y local, lo cual pues puede hacer que las empresas ajusten sus inversiones y operaciones. Sin embargo, vemos también que el mayor incremento del empleo se reportó en el sector comercio. Comercio que luego también es el que están pidiendo algunos trabajadores que no se les haga ese recorte porque ellos tenían mayores ingresos cuando podían tener oportunidad de mayores ventas por comisiones. Pero yo le preguntaría en esta parte, presidente, ¿considerarían que se les está apretando al sector formal pidiéndoles cada vez más el cumplimiento de derechos y más derechos, pero pareciera que se les está apretando más la medida? Sí, bueno, pues vemos que generalmente las cargas han sido todas para el empresariado. Creo que hay que buscar las formas, ¿verdad?, en cómo apoyarlos. Como te comento, ¿verdad?, hay comercios todavía que están batallando en mantener sus cortinas abiertas, en tratar de conservar los empleos, ¿verdad?, que se tienen y con nuevas cargas laborales, ¿verdad?, por justas que sean, pues deben de venir acompañadas de apoyos y estímulos que permitan cumplir con responsabilidad sin poner en riesgo la operación de las empresas. Ahora, este tema de la deducibilidad que ustedes están proponiendo, ¿quién lo tiene que decidir? ¿En manos de quién está? Bueno, pues yo creo que principalmente en manos de las autoridades federales, ¿verdad? Esto, pues hago un llamado a los legisladores
legisladores, autoridades fiscales y laborales para abrir un diálogo técnico y propositivo que permita construir un entorno que combine competitividad, justicia laboral y sostenibilidad empresarial. Y esto, Erika, pues no se trata de frenar el avance laboral, sino de acompañarlo con visión y responsabilidad. ¿En qué tiempo esperan una respuesta? ¿Ya la han tenido? Y de manera particular, la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí ha tenido diálogo con las autoridades, me quiero referir diputados federales, la representación en el Senado, alguna interlocución con el gobierno federal. Bueno, te comento que a través de la Concanaco, con las 258 cámaras que existen en el país, estamos llevando a cabo una encuesta, ¿verdad?, para ver los pros y los contras, qué opiniones tienen cada una de las presidentas y presidentes, para formular ya la propuesta, ¿verdad?, presentarla y esperemos que sea tomada en cuenta. Digo, creo que es necesario hoy más que nunca el apoyo a las MIPYMES. Presidente, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y quedamos pendientes de cuál va a ser la resolución al respecto y qué va a pasar con esta reducción, porque aunque se anunció como un hecho, pues se dijo de manera paulatina, habrá que esperar a conocer las condiciones y el aval que se tendrá que dar del Poder Legislativo, porque tampoco es algo que se pueda decidir de manera arbitraria. Te agradezco como siempre. Muchas gracias a ustedes, agradezco nuevamente el espacio y quedo a sus órdenes. Buen día, Gracias. presidente.